Hermanos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Sunrise en esta tarde. Voy a invitarles a que se pongan de pie, hermanos, para cantar nuestro primer canto, 549, La Mañana Gloriosa, 549, para nuestro primer himno, hablando de la venida del Señor Jesucristo, 549, dice Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esperamos que Cristo viene de regreso. 549, La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará solos, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Qué preciosas promesas, hermanos, que nos animen estas promesas para nuestras vidas. Pueden tomar su asiento. Amén. Hermanos, bueno, gracias por estar aquí, hermanos. Hermosa tarde, hermanos, este hermoso miércoles, que bendición está aquí. Hermanos, vamos a orar, si usted algunos anuncios. Padre, damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Damos gracias porque eres bueno con nosotros. Damos gracias porque provees para tu pueblo. Damos gracias, Señor. Tenemos un lugar en donde congregarnos, alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Nos pedimos, Padre, que tú obres una vez más en esta noche, Señor. Pedimos que bendiga el servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, saludos a los niños. Este sábado, hermanos, tenemos 3 actividades, hermanos. La primera, estaremos saliendo a nuestras comunidades, hermanos, a hacer el canto comunitario. Usted puede venir. Ven, hermano, vamos a salir, repartir volantes, hacer visitas, hermanos. Esta es la 9 de la mañana. Hay una actividad para los niños de segundo a cuarto grado, hermanos, y es a las 10 de la mañana para ellos. Y luego una actividad de jóvenes, hermanos, a las 11 de la mañana aquí en la iglesia. Empezaremos y aquí nos iremos al parque. Damas, les quiero recordar que hay una actividad en Sabanita. Si no se ha apuntado, hermanos, su hermana Marisela tiene aquí la forma para apuntarse. Por favor, apúntese lo más pronto posible.
guardar fondos. Recuerden, la meta era de $10,000, hermanos. Algunos todavía no han podido dar, pero les animo que usted no ha podido dar, que dé ahorita, hermanos, el lunes. El total es 9,067 Amén. centavos. Amén. Estamos, hermanos, un poquito más de $900 para llegar a nuestra meta. Y sé, hermanos, que algunos todavía no han podido dar y su deseo es dar. Si usted no ha podido dar y va a dar, hermanos, le pido que lo haga para este domingo, hermanos. De nuevo, hermanos, alguien nos va, hermanos, a hacer canje, hermanos, hasta $10,000 y $900 son realmente $1,800, ¿verdad? No solamente nuestra 900, perdemos 900 también. Entonces, hermanos, si no ha dado usted, yo le animo a que considere dar, asegúrese que lo ponga fondo de construcción, ¿ok? Fondo de construcción. Voy a pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie una vez más para cantar nuestro segundo canto, Anhelo trabajar por el Señor, 472 en nuestros himnarios. Dice Pablo en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Anhelo trabajar por el Señor, 472, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Voy a pedirles que me acompañen al Salmo 19, hermanos, en esta tarde, Salmo 19. Recuerden que la semana pasada fue cuando empezamos una serie nueva, aquí los miércoles por la tarde en el Ministerio Hispano. Empezamos una serie de predicaciones que a lo mejor va a durar, no sé, a lo mejor un par de meses, algo así. Y el título de la serie le habíamos titulado La revelación de Dios y la respuesta del hombre. Y recuerden que el texto que vamos a estar estudiando en las próximas semanas es el Salmo 19, y hay aspectos del Salmo 19 muy similares a los aspectos que se ven en nuestro lema para este año. Nuestro lema para nuestra iglesia para este año 2025 es: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, en este salmo, en nuestro versículo lema, Dios se le ha revelado al salmista, y la respuesta del salmista entonces fue una calma, una quietud que vino sobre su vida a luz de lo que Dios le había revelado.
Dios se nos ha manifestado a usted y a mí. Dios quiere comunicar su verdad a usted y a mí ahora. Dios quiere comunicar verdad hacia nosotros. Muchas veces, y les estoy dando más o menos un resumen de esta serie, de nuestro texto lema, de nuestro texto para esta serie, es un poco de resumen. Desde muchas veces en la vida cristiana uno piensa que Dios está jugando a las escondidas. Dios no quiere comunicarse conmigo. O yo busco a Dios, pero siento que Él no me busca a mí. Yo puro buscar, pero ¿dónde está? De eso se trata esta serie, que en realidad Dios sí quiere comunicarse con usted y conmigo a diario. Y de eso se va a tratar esta serie, versículo por versículo vamos a estar viendo este texto. Y este texto habla de la revelación de Dios. Dios se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Dios quiere comunicar su verdad para con nosotros. Y en los versículos del 10 en adelante, veíamos entonces la respuesta del hombre. No nomás que Dios no quiere que nomás sepamos cosas, pero quiere que respondamos a su revelación de una manera adecuada. Y entonces viene el cambio de vida. En la vida cristiana, no nomás es yo cambié en el pasado y ahora nomás aprendo, sino que estamos cambiando a diario, no sé, anualmente. Esta es un cambio de vida que sigue progresando. Por la gracia de Dios, yo conozco más de Dios ahora a los 26 de cuando tenía 16. Y eso es la vida cristiana, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y nosotros cambiamos a luz de lo que aprendemos de la Biblia. La revelación de Dios y la respuesta del hombre. Ahora en esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo específicamente los versículos del 1 al 6. La semana pasada vimos un resumen de lo que se iba a tratar la serie, entonces vimos más o menos un resumen de todo el Salmo. Pero ahora nos vamos a ir un poco más específico en los versículos del 1 al 6. Lea junto conmigo ahí con su vista. Dice, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, hablando del sol, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche, dándote las gracias por todo lo que has hecho por nosotros por medio del Señor Jesucristo. Dios, te pedimos por el grupo que está reunido ahorita aquí en el Ministerio Hispano, enseguida en el Ministerio en Inglés. Te pedimos, Dios, que por favor nos des corazones atentos. Te pedimos por fuerzas, por favor, haz una obra en nuestros corazones. Estamos aquí porque te estamos buscando y tenemos un deseo de aprender, de seguirte conociendo. Y te pedimos, Dios, que por favor nos des de tus fuerzas para poder entender este texto. Te pedimos que a través de estas predicaciones cambies nuestro entendimiento acerca de ti, acerca de la Biblia. Ayúdanos a crecer a través de esta serie. Ayúdanos en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu, por favor, obre. Glorifícate y edifícanos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Noten, hermanos, que habíamos hablado un poco acerca de la conexión de nuestro versículo lema y este texto. Y la razón por que escogí este texto, hermanos, para seguir esta serie es porque les había dicho que hay ciertos aspectos muy similares de nuestro versículo lema y el Salmo 19. En esta tarde el título de mi mensaje es La revelación general de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? En este pasaje, hermanos, los versículos del 1 al 6, una forma, no la única forma,
Pero una forma de Dios comunicarse a todo el mundo es por medio de su creación. La semana pasada habíamos visto un poco acerca de si una persona entra a un bosque y se encuentran con un reloj, nadie va a decir, wow, qué bosque tan inteligente que produjo este reloj. Todos saben que ese reloj se hizo en una joyería o en una parte donde se hacen relojes. Lo hizo un relojero, no el bosque. Si uno va a un museo de arte y se pone a observar las pinturas, nadie va a decir, wow, mira lo que el edificio hizo, qué bonita pared que produjo estas pinturas. No, hermanos, sabemos que cuando vemos una pintura, sabemos que tuvo que haber un pintor. Y a eso se refiere este pasaje, que en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No necesariamente se nos habla aquí de argumentos, de ciertas razones, nada más dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, los cielos no cuentan necesariamente la salvación. Yo no puedo ser salvo de nomás ver los cielos. Wow, Dios está comunicando conmigo, voy a ver hacia arriba y así voy a ser salvo. No, sabemos que para ser salvos es recibir el evangelio de Cristo, un mensaje muy específico, ¿verdad? Yo soy pecador, Cristo me salvó, Él murió, resucitó y Él es el único que me salva. Yo no puedo necesariamente saber esas verdades por medio de ver el cielo, pero Dios sí ha permitido que por medio de su creación, por medio de los cielos, que el hombre sabe que Dios se le ha manifestado, Dios se les ha manifestado. Es decir, los cielos, hermanos, son suficientes para demostrar que Dios es poderoso y que sí hay un Dios. Qué casualidad que cuando en las ilustraciones que les acabo de mencionar, del reloj, de la pintura, que sabemos que tuvo que haber un diseñador. Pero ahora todo es diferente cuando la gente ve la creación. Pues la creación es diferente. ¿Por qué es diferente? O sea, ¿eso cómo va a ser lógico? Que todo tiene diseñador. Alguien construyó esta silla, alguien construyó este púlpito, alguien construyó el iPad, pero qué casualidad que ahora que cuando el hombre ve el mundo y la creación, bueno, ahí sí no hubo diseñador. Entonces el problema no es con nuestra lógica, es un problema de el corazón. Es un problema del orgullo del hombre. Pero la Biblia dice que los cielos han comunicado la gloria de Dios. Noten que no es la única forma que Dios se nos ha revelado. Dios quiere que sepamos muchas otras cosas más de nomás ver los cielos. Dios nos ha comunicado muchas cosas. Entonces, en la vida cristiana, yo me he sentido a veces también, no sé si a lo mejor algunos de ustedes se han sentido, como que yo soy el único que busca a Dios, pero parece que Dios se está escondiendo más y más de mí, cuando lo estoy buscando más y más a Él. Pero no es tanto, hermanos, que Dios no se nos ha manifestado, es que debemos de entender ¿cómo es que Dios se nos ha manifestado? Nosotros asumimos, pues yo voy a asumir que Dios me va a contestar de esta forma y esto y lo otro, pero cuidado con asumir ciertas verdades que usted nomás se está imaginando. Es importante creer lo que la Biblia dice acerca cómo es que Dios se ha comunicado conmigo y con usted. Pero de eso estamos hablando. ¿Cómo es que Dios ha comunicado su verdad para con nosotros? No es que Dios se está escondiendo. Es que debemos entender cómo es que Dios escogió comunicarse hacia mí y hacia usted. Pero Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Pero vamos a ver, hermanos, que en este texto, los versículos del 1 al 6, nuestro texto principal, quiero que veamos algunas verdades. Noten en el versículo número 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, número 1, hermanos, del versículo 1, aprendemos que Dios ha demostrado su
poder. Entonces, número 1, aprendemos acerca de que Dios es poderoso. Vamos a ver, hermanos, en este texto del 1 al 6, pudiéramos decir 4 aspectos del carácter de Dios, 4 verdades acerca de quién es Dios, 4 verdades acerca de cómo es que Dios se ha comunicado para con nosotros. Pero en el versículo 1 vemos, número 1, que Dios es poderoso. Cuando el versículo 1, hermanos, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, obviamente sabemos que al nosotros ver hacia el diseño del universo, al nosotros ver hacia arriba, ver los cielos, el sol, la luna, estrellas, las nubes, el espacio, hoy en día nuestra tecnología está súper avanzada, que podemos ver, quién sabe cuántas millas dentro del espacio. Entonces, ahorita nosotros tenemos acceso a ver mucho de lo que está en el cielo y en el espacio. Y el resultado de al nosotros ver hacia el cielo, algo en realidad muy simple, algo que nosotros simple podemos ver hacia arriba, ver las estrellas, ver la luz, la oscuridad, incluso también todo lo que es el cielo, nos demuestra que Dios es poderoso y muchas veces se nos olvida que Dios es poderoso. Se nos olvida. Dudamos, como que sabemos, pero como que no. Sí, pero no. Pero una verdad muy importante de este texto es que el salmista nos está recordando que Dios es poderoso. Dios es poderoso para cambiar su vida, la mía, la vida de otros, para transformar esta iglesia, para seguir adelante. Dios es poderoso. Y una de las cosas que aprendemos de ver hacia los cielos es un recordatorio que Dios es poderoso. Si Dios pudo hacer todo el universo con sus palabras, ¿qué puede hacer Dios en mi vida entonces? Entonces les recuerdo por medio de este texto que Dios es poderoso. Momentos cuando usted y yo dudamos del poder de Dios, no necesariamente de Dios, pero del poder de Dios. Cuando dudamos del poder de Dios, los cielos son un recordatorio de que Dios todavía es poderoso. Puede ser que a lo mejor no actúe en la misma forma que actuó con David y Goliat, con Noé, con Adán y Eva. Puede ser que a lo mejor no se nos ha manifestado a nosotros de esa misma forma, pero sigue siendo el mismo. El Antiguo Testamento y las historias del libro de los Hechos y cuando empezó la iglesia son para recordarnos a usted y a mí que servimos nosotros ahora en el Nuevo Testamento a ese mismo Dios. Servimos al mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces, a nosotros cuando dudemos del poder de Dios, desde algo muy práctico, es que al nosotros ver los cielos, nos podemos acordar de que Dios sigue siendo poderoso. Sigue siendo poderoso. Número 2, noten el versículo 2. Recuerden que estamos viendo ciertas verdades acerca de este texto. Estamos viendo la revelación general de Dios, que Dios se nos ha manifestado por medio de su creación. A eso le llamamos revelación general, que Dios se nos ha revelado, manifestado hacia nosotros, hacia el humano, por medio de la creación. Esa es no la única forma, pero es una forma. ¿Cómo es que Dios ha comunicado con el hombre? Versículo 2. Un día emite palabra. ¿Qué emite palabra? Los cielos. Estamos hablando de los cielos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche, noten, declara sabiduría. Qué interesante que los cielos, la creación, declara sabiduría. Pues yo pensé que nomás la Biblia declaraba sabiduría. Obviamente nos declara sabiduría más profunda. Pero, sin embargo, los cielos sí declaran sabiduría. Entonces, Dios nos está diciendo que por medio de los cielos, Dios está comunicándose con nosotros sabiduría. Qué interesante. Qué interesante. Muchas veces a lo mejor se nos olvida, algunos de nosotros vivimos a lo mejor más en la ciudad. Cuando es de noche, pues no parece que es muy de noche porque hay luces por todos lados.
pero si han ido a mi casa, yo vivo fuera de la ciudad. Se hace noche y nomás se ven las estrellas y por allá se escucha una vaca y algunos de los coyotes y de vez en cuando nos visitan un cochi jabalí. Pero hermanos, a lo mejor más fuera de la ciudad uno puede apreciar más la naturaleza. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que por medio de la naturaleza Dios ha comunicado que Él es poderoso. Entonces, uno pudiera ponerse ahí y alegar con un ateo, con varios argumentos, muchos, y esa situación tiene su lugar. Y hay ciertas situaciones donde Dios permite eso, pero en realidad la Biblia nos dice que Dios ya se ha comunicado con todos, simple y sencillamente por medio de su creación. El hombre sabe que hay un Dios, pero usan ciertos argumentos para apagar su conciencia. Qué interesante que cuando el ateo está a punto de morirse, Dios, ayúdame, el ateo. ¿Saben? El hombre sabe, y ahorita vamos a ver esto más, un poco más profundo, pero eso es lo que el salmista está diciendo, que Dios, no la única forma, pero una de las formas que Dios se ha revelado para usted y para conmigo es por medio de su creación. Ojalá, y algo muy práctico, nos vamos a ir práctico y un poco profundo, pero lo práctico es que cuando usted tenga chance, admire la naturaleza alrededor de usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere comunicar este tipo de sabiduría, que Dios es poderoso, Dios sigue gobernando. Aunque hay veces en nuestras vidas que parece que Dios no está en el trono, veces que parezca que Dios no es poderoso, la creación es un recordatorio que Dios sigue siendo el mismo Dios. Imagínense el segundo que Dios pare de detener todo en orden, este mundo se va a destrozar, el universo. Dios mantiene las leyes de la ciencia en orden, porque Él sigue gobernando. Entonces, algo práctico, al nosotros dudar del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la creatividad de Dios, del diseño de Dios, algo muy práctico es nosotros observar la naturaleza y el diseño alrededor de nosotros. Algo muy práctico, que es lo que el salmista nos está diciendo. Vayamos a el versículo 2. Lo habíamos leído, dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Número 2, hermanos, una verdad que yo veo en el versículo 2, es que no nomás vemos el poder de Dios, pero número 2, vemos la paciencia de Dios. Al yo seguir creciendo en el cristianismo, hermanos, me doy cuenta más y más que Dios es más paciente de lo que puedo imaginarme. Usted y yo, aunque hay veces pensamos que somos pacientes, como se dice, ni le llegamos a los talones de la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente con usted y conmigo. Dios es paciente. ¿De dónde agarré esta verdad? Noten el versículo 2, que Dios está hablando acerca de contar su gloria, de declarar sabiduría, y dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Entonces vemos que día tras día, tras noche, tras día tras día, Dios sigue tratando de comunicarse con personas. Hoy, obviamente nosotros sabemos de la Biblia que usted y yo debemos de ser evangelistas y predicar el evangelio, dejar tratados, salir a ganar almas, cualquier forma de que nosotros quisiéramos obedecer ese mandato, pero Dios nos ha mandado a llevarle el evangelio al perdido. Pero entienda que Dios también es un ganador de almas, mejor que usted y yo. Dios está tratando de comunicarse con el hombre. El hombre dice, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, nada más voltea para arriba, que lo de alrededor es obvio.
Y ahorita, primero Dios, nos vamos a ir más profundo, pero Dios se ha comunicado, Dios quiere que la gente crea en Él. Dios quiere, el hombre no quiere. Entonces, no es tanto que Dios no se ha comunicado conmigo, no, es que el hombre no entiende. Porque la Biblia nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a vosotros. Qué bonita promesa. Y si Dios no se acerca a nosotros, no es que Él no se acerque, es que nosotros no nos estamos acercando hacia Él. Porque la promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa en la Biblia es que si usted busca a Dios, sí lo va a hallar. Qué bonita promesa. Sea el incrédulo, sea el cristiano en la prueba, sea el cristiano durante tiempos difíciles, el cristiano que busca de veras a Dios sí lo va a hallar. Y si no lo halla, no es el problema de Dios, es el problema del hombre. Si el hombre está convencido de que Dios tiene poder, de que Dios tiene sabiduría, de que Dios es todo lo que la Biblia dice, el hombre va a buscar a Dios hasta que lo haya, hasta que lo encuentre. Y ha habido historias de cristianos, de incrédulos, donde se sentían como que Dios no está aquí. Y había una cierta duda, como que Dios, creo en Dios y creo que Él es poderoso, pero siento como que está alejado de mí. Pero las personas que buscan a Dios sí lo van a hallar, sí lo hallan. Entonces vemos que Dios es paciente. Entienda que Dios, vamos a examinar, por ejemplo, de modo de ilustración, el incrédulo que está viviendo a través de su vida, ni pensando en Dios. Entienda que Dios quiere comunicarse. Dios está comunicando con el incrédulo de muchas formas. Dios es el que está tratando de hallar al mundo. Por medio de a lo mejor otros cristianos, una iglesia cerca, por medio del Espíritu Santo, por medio de los cielos, Dios está tratando de hacer todo lo posible para alcanzar a hombres perdidos. Dios quiere que la gente crea en Él. Dios quiere que nosotros le busquemos. Y la bonita promesa es que aquellos que lo buscan, sí lo van a hallar. Sí lo hallan. Esa es una promesa. Yo le he evangelizado a personas que a lo mejor, y me he dado cuenta que a lo mejor hay veces que uno se da cuenta cuando una persona está lista para recibir a Cristo, y al mismo tiempo uno tiene que dejar que el Espíritu obre, pero al mismo tiempo uno tiene que predicar, entonces es parte del evangelismo. Pero ha habido veces que yo le he evangelizado a gente y ellos se sienten muy frustrados, que porque dicen que todas las religiones dicen que tienen la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Fulano dice yo tengo la verdad. Otro fulano dice yo tengo la verdad. Otro dice, entonces ya no voy a buscar a Dios. No, haga su tarea. Póngase a buscar a Dios. Usan todo tipo de excusa. Todos dicen que tienen la verdad, entonces no voy a buscar a Dios. Póngase a buscar a Dios. Haga su tarea. Póngase a estudiar. Ruégale a Dios. Dios, estoy confundido. Todos dicen que tienen la verdad. Enséñame la verdad. ¿Por qué no hacen eso? Porque Jesús dice que Él es la verdad. Entonces, aquellos que lo buscan, sí lo van a hallar. Sí lo van a hallar. Hace un poco, más bien el año pasado, hace un par de meses, estaba evangelizando con mi papá en Santa Ana. Y me tocó evangelizarle a un varón así de esa forma. Una buena conversación, me está diciendo, ¿sabes qué? Me dice, estoy bien frustrado, que todos dicen que tienen la verdad, y que el católico, y el bautista, y le dije, mire, si usted quiere de veras buscar, así le dije, si usted quiere buscar a Dios, déjese de veras. La promesa de Dios es que sí lo vas a hallar. Entonces, puede compartirle un poco, pero lo dejé con una promesa, que entiendo ese tipo de frustración.
Pero la Biblia nos da respuestas a ese tipo de preguntas. Y una respuesta hay muchas. Una es, el que busca a Dios lo hallará. Qué bonita promesa. ¿De qué estamos hablando? La paciencia de Dios. En el versículo 2 vemos que día tras día, noche tras noche, Dios declara sabiduría. Entonces, número 1, vemos el poder de Dios. 2, vemos la paciencia de Dios. Noten el versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, o más bien en donde no es oída su voz. Es decir, que los cielos han declarado su sabiduría a través de toda voz, todo lenguaje. Noten el versículo 4. Por toda la tierra salió, ¿qué? Su voz. Por toda la tierra. Si Dios me hubiera mostrado, no. Por toda la tierra, estamos hablando un poco acerca de la paciencia de Dios. Dios quiere que creamos en Él. Dios quiere que el cristiano sea más fiel, que el cristiano lo busque, que el incrédulo lo busque. Vemos la paciencia de Dios. 3, vemos no nomás el poder y la paciencia, vemos el alcance de Dios. Aquí nos vamos a ir un poco más profundo. ¿A qué me refiero cuando digo que vemos el alcance de Dios? Lo vimos un poco. Dios no se le ha mostrado a nada más a grupos de personas. Dios se le ha manifestado a todos, a todo el mundo, a través de la historia, tanto que no hay nadie que puede llegar a Dios un día. Dios, yo no creo en ti por esta y esta otra razón. Dios va a decir, no tienes ninguna excusa. ¿Saben una razón por que la gente no viene a Dios? Idolatría. Idolatría. El sueño americano es más importante que la Biblia. Las vacaciones, no tiene nada de malo necesariamente el sueño americano, las vacaciones, esas cosas tienen su lugar. Esas cosas son bendiciones de Dios, pero esas cosas no toman el lugar de Dios. Ahí está el problema. Cualquier cosa puede ser un ídolo, pero a lo que voy es que Dios ha tratado de alcanzar a todo el mundo. No, pero ha habido veces, hermanos, que uno trata de evangelizar, pero, y más bien a lo mejor más bien en adultos. Un adulto, especialmente un adulto incrédulo, como que ya tiene su dirección en la vida y ellos ya tienen, somos tercos. Hay veces, hay un poco de que somos un poco tercos, que no nos gusta, que cuando otro adulto viene, oye, ¿sabes qué? Necesitas que hacer eso. Imagínense un cristiano que venga con un abogado, que él está bien metido en su carrera y todo. Viene un cristiano y le toca la puerta. Oye, me gustaría, no, pues no ocupa nada, ya tiene todo. Ya tiene su feriecita, tiene su familia, tiene su retiro. Él no necesita a Dios. ¿Qué pasó? La idolatría. No, el sueño americano, las vacaciones y todo eso tiene su lugar. El pastor Eleazar ha estado predicando acerca de la vida de Job. Dios hubo veces que le permitió riqueza, hay veces que no le permitió riqueza. Pero Job, lo que le interesaba era a Dios. A Dios. Y la razón por que la gente no se acerca a Dios es la idolatría. Otras cosas son más importantes. ¿Y qué pasa? Estaban tan ocupados en cosas, no en las cosas de Dios, ocupados en otras cosas, que viene el día de su muerte, se mueren, ya hasta ahí se terminó todo. La idolatría. La gente no piensa que algún día se van a morir. Que algún día... si Dios me permite, hermanos, algún día que tenga una oficina en mi casa, no sé, a lo mejor un día, le he dicho a mi esposa que lo que quiero para acordarme que algún día voy a morirme, quiero agarrar una figurita de una calavera y ponerla ahí enseguida para recordarme todos los días, algún día así voy a estar. Ha habido gente que no tienen que hacer eso. Pero recuerden que la gente no piensa, la gente se les olvida que algún día todo esto se va a acabar. Una de las primeras cosas que les digo a la gente cuando estoy evangelizando, sea una persona en una casa, sea, hay veces cuando estoy pasando por la línea,
pues hay personas que tratan de venderme cosas y de vez en cuando les compro garapiñados y otras cosas que comen los cristianos. Trato de comprarles esas cosas, y de vez en cuando hay una oportunidad para darles un tratado y les digo, mira, y con todo mi corazón, y les digo, mira, ¿sabes qué? Algún día se va a acabar toda esta gente está aquí apurada, para ir al otro lado, apurada, lleno. Algún día todo esto se va a acabar, todo, así les digo. Pero al mismo tiempo es con todo lo profundo de mi corazón, se va a acabar todo esto se va a acabar un día. Y lo único que va a importar es Dios. Es Dios. ¡Qué bonito! Pero hay veces batallamos que eso de veras es bonito o no. Pero es bonito que encontremos nuestra satisfacción, gozo y todo en Dios. Y Dios en su sabiduría a lo mejor nos permite tener esa cosita y lo otro y esto y esto. Gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero tengo a Dios. Esa es la mentalidad del cristiano. Vemos el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios. Vayan conmigo a Romanos 1. Romanos 1. Quiero que veamos una pregunta, hermanos, que quisiera examinar. Es una pregunta que hay veces que este salmo ya la contesta, y también en Romanos. Romanos 1 es muy similar al Salmo 19 en los versículos que estamos viendo. En el Salmo, mientras que ustedes vayan a Romanos 1, en el Salmo, el salmista está diciendo que Dios se le ha comunicado a todo lenguaje, a todo tipo, aunque a lo mejor haya un lenguaje que a lo mejor no tenga la Biblia necesariamente, pero sin embargo Dios se le ha manifestado a todos por medio de su creación, tanto para que la persona que simplemente voltea al cielo, entonces ellos empiecen a buscar a Dios. Ahorita se va a ir desarrollando esa verdad. Noten Romanos 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, si nomás me hubieras mandado a alguien. Lo que pasa es que Dios ha tratado de comunicarse con todos de día tras día, noche tras noche. Y la Biblia nos enseña que Dios trata de comunicarse con todos, pero el hombre no entiende. Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Eso es una forma de cómo es que Dios quiere hablar con el hombre. Usted y yo predicarles el Evangelio a los incrédulos. Pero recuerden que Dios también está tratando de alcanzar a perdidos. Al mismo tiempo, Dios es ganador de almas y manda a su pueblo también a ser ganadores de almas. Pero vemos en este texto que Dios está tratando de alcanzar a todos. Y lo que nosotros entendemos del Salmo 19 y de Romanos 1 es que todos en realidad conocen a Dios. Lo que pasa es si ellos quieren aceptar o rechazar. Tratan de usar otros argumentos para apagar sus conciencias. Entonces, hay personas en el mundo que algunos resisten la comunicación de Dios, otros aceptan la comunicación de Dios. Vayan a Romanos 10. Están ahí en Romanos 1. Vayamos a Romanos 10. Muchas veces, hermanos, se ha hecho la pregunta, una pregunta genuina, yo me la he hecho antes y a lo mejor ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Qué les sucede a las personas que a lo mejor nunca escucharon el Evangelio? Es una pregunta más bien, es una pregunta, si pudiéramos decir,
Vamos a suponer esta situación. Pero sin embargo, es una pregunta importante que el Salmo y Romanos nos las van a contestar. De hecho, otros pasajes. Pero es una pregunta muy importante y con la ayuda de Dios y su palabra vamos a contestarla. ¿Qué le sucede a las personas que nunca escuchan el Evangelio? ¿Qué les sucede? Por ejemplo, no necesariamente todos, no ha habido necesariamente todos con la oportunidad de que alguien esté en su sala. Verás, déjate llevo a Romanos 3:23 y luego Romanos 6:23, Juan 3:16. ¿Qué si alguien no tuvo esa oportunidad de que alguien se sentara con ellos y les explicara el camino romano? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Tengo una respuesta sencilla y una respuesta que se va a ir desarrollando. Primero vamos a empezar acá, con la respuesta que se va a ir desarrollando. Al rato les doy la respuesta más sencilla. Pero quiero que vea que la Biblia sí responde hacia esta pregunta. Y les había dicho la semana pasada que yo me acuerdo, estando aquí en el edificio de antes, no sé si se acuerda, hermana Gloria, pero yo tenía ahí unos 10 años, 11, 12 años, y la hermana Gloria y yo estábamos discutiendo esta pregunta. ¿Qué le sucede a las personas que nunca escuchan el Evangelio? Pues no sé. Y estábamos discutiendo. Una pregunta que a lo mejor muchos cristianos se hacen, pero quiero que veamos de la Biblia qué es lo que la Biblia dice. Romanos 10. Empecemos en el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Noten los siguientes versículos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido ¿qué? La voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué texto está diciendo Pablo? El Salmo 19. Dios es paciente y Dios le ha dado información, todo lo que el incrédulo necesita para ser salvo. Dios le ha comunicado. Entienda que el cielo no es suficiente para que una persona se convierta, pero el cielo y la creación deberá ser suficiente para que entonces el incrédulo reconozca, wow, hay un Dios, voy a buscarlo, voy a buscar la verdad. Y aquellos que lo buscan, sí lo van a hallar. Vamos a seguir viendo esto. Vayan a Hechos 17. Hechos 17. Vamos a seguir viendo que se va a ir desarrollando esta respuesta a esta pregunta. ¿Qué de las personas que nunca escuchan? Ya vimos del Salmo de Romanos 10, que por todo lenguaje, todo pueblo, toda persona, Dios ha declarado su sabiduría. Todos saben que hay un Dios, pero por medio de su conciencia, ellos tratan de apagar su conciencia. Noten Hechos 17. Vamos a ver, hermanos, los versículos 24. Hay mucho que la Biblia dice acerca de esta pregunta. Mucho. Versículo 24. Recuerden que estamos viendo la revelación de Dios. Dios se nos ha manifestado. Dios no está jugando a las escondidas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios se nos ha manifestado? Noten versículo 24. El Dios que hizo el mundo, aquí está Pablo explicándoles al pueblo incrédulo un poco del Evangelio, dice el versículo 24.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y noten esta siguiente frase: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten de este pasaje, vemos dos verdades muy importantes. Vemos la soberanía de Dios, el hecho de que Él gobierna. Pero también vemos que Él se les ha manifestado a todos para que entonces ellos empiecen a buscar a Dios. Noten el versículo 26, la última frase dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Noten que lo que la Biblia nos está explicando aquí es que Dios sí está en el trono, Dios sigue gobernando, tanto que Él está en control. Cuando cosas buenas pasen, cosas y a lo mejor cosas no tan buenas, pero Dios sigue estando en el trono, Dios es bueno, Dios es justo, y Dios ha permitido que usted y yo nos encontremos en la situación en la que estamos en nuestras vidas para que busquemos a Dios, para que busquemos a Dios. Y hay persona tras persona tras persona que han dicho: mira, pasé por esto y lo otro, pero gracias a Dios, porque por medio de eso pude encontrar a Dios. Tal el cristiano como el incrédulo. Pero Dios usa ciertas circunstancias en la vida del incrédulo. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Noten esas dos verdades muy importantes, que Dios está en control para que el incrédulo entonces busque a Dios. Es lo que el texto nos dice. Dios se nos ha revelado. Mateo 7. Vayan conmigo a Mateo 7. Vean el versículo número 7. Mateo 7 y el versículo 7. Dice: pedid, el Señor Jesucristo está hablando y dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Para el incrédulo confuso, para el cristiano confuso, los que buscan a Dios sí lo van a hallar, sí lo van a hallar. Porque lo que Dios ha permitido en nuestras vidas es para que nosotros lo busquemos a Él. Lo que pasa es que la gente no lo busca. Pero Dios sí se ha manifestado tanto para que usted y yo busquemos a Dios. En su tiempo personal, voy a animarle que lea la historia de un hombre que se llama Cornelio, Hechos capítulo 10. Ahorita no hay tiempo, pero en Hechos 10 vemos la historia de un hombre que se llama Cornelio. Y Cornelio, al principio de la historia, él no es un hombre salvo, pero él quiere buscar a Dios. Y está metido en las Escrituras, buscando, orando: Dios, enséñame la verdad, enséñame la verdad, enséñame la verdad. ¿Y qué sucede? Dios manda al apóstol Pedro. Usa a un cristiano. Dios usa al apóstol Pedro y le dice: mira, ese muchacho, ese señor quiere buscarme, ve y dale el evangelio. Pedro va a su casa, Cornelio se convierte y el evangelio transforma su vida. En Hechos 10 vemos la historia de un inconverso buscando a Dios. Dios, dame la verdad. ¿Y qué hace Dios? Dios le manda la verdad. Porque los que buscan
sí lo hayan. Y vemos eso en Hechos capítulo 10. Entonces, ¿qué de las personas que nunca escuchan el Evangelio? Entiendan que es el trabajo del cristiano para predicar el Evangelio al mundo, para predicar el Evangelio a Tucson, en nuestra comunidad, etcétera. Pero al mismo tiempo, Dios se le ha manifestado a todos, de modo que la Biblia dice, de modo que no tienen excusa. Ellos tienen, la única razón de por qué una persona no es salva es porque ellos no buscaron a Dios. Dios busca a todos. Ellos no lo buscaron a Él. Entonces, necesitamos que entender, hermanos, que Dios es justo. Esta es otra respuesta. La primera es que Dios ya se les ha manifestado a todos, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa a nadie. Vimos en Hechos 17, Hechos 10, Dios se le ha revelado al hombre tanto para que ellos entonces empiecen a buscar a Dios. Otra respuesta es que Dios es justo. Y necesitamos que entender que el hombre no es justo. Dios es bueno, el hombre no. Y entiendan que lo que Dios siempre, lo que Dios permita, siempre va a ser lo que es justo, lo que es bueno. Porque usted y yo no somos buenos ni justos. Pero lo que Dios permita, cuando lo entendamos o no, lo que Dios permita, podemos nosotros confiar que lo que Dios permite siempre va a ser lo mejor. Porque Él sabe, se nos olvida que Dios sabe más que nosotros. Se nos olvida. Pero Dios tiene más sabiduría que usted y que yo. Y entiendan que muchas veces las personas que dicen, bueno, a mí no me parece justo que alguien que nunca escuche el Evangelio, que entonces se va al infierno, entienda lo que hemos estado desarrollando. Dios se le manifestó a todos, de modo para que ellos entonces empiecen a buscarlo a Él, de modo de que no tienen excusa. Pero entiendan también, hermanos, de que ha habido personas que a lo mejor dicen, bueno, eso no tiene sentido, no voy a ser cristiano. Espérame. Aparte del cristianismo, tú no me puedes decir, bueno, a mí no me parece justo eso. Dios es el creador de la justicia. Es imposible ser incrédulo y decir, Dios, tú no eres justo. Y Dios dice, espérame, yo fui el creador de la justicia. Yo soy justo. A ver, qué interesante que incrédulos usan aspectos que Dios les dio y el incrédulo usan esos aspectos para entonces argumentar en contra de Dios. Qué interesante que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre piensa, por nuestra naturaleza, pensamos con ciertos aspectos que Dios puso dentro de nosotros, pero el incrédulo usa esas verdades para entonces argumentar en contra de Dios. Pero podemos confiar siempre que Dios es justo. Dios es justo. La gente es inconversa porque así lo quieren. Ellos quieren ser inconversos. La gente es inconversa porque son inconversos. Pero los que buscan a Dios sí lo hallarán. Sí lo hallarán. Eso es lo que vimos. No tienen que ir ahí, pero en Filipenses 2:21 se nos habla un poco acerca de la idolatría del hombre incrédulo. Y dice en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero vemos, hermanos, el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios. Vamos a terminar ahí, hermanos, pero ojalá que Dios use algunas de estas verdades del Salmo 19 para hacer una obra en nuestros corazones. El Señor ha usado el Salmo 19 en mi vida, lo sigue usando, y ojalá que Dios siga usando esta serie para producir crecimiento espiritual en nuestras vidas. El poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tu poder, gracias porque nos has alcanzado. Hemos cantado el himno que dice, alcancé salvación. Dios, te pedimos que algunas de estas verdades que hemos visto en esta tarde, que animen nuestra vida cristiana. Te pedimos, Dios, que crezcamos.
Danos corazones para seguirte conociendo, para seguir aprendiendo. Dios, te pido que por favor necesitamos de tu ayuda. No podemos vivir la vida cristiana sin ti y te pedimos por fuerzas la llenura de tu Santo Espíritu. Usa esta serie para que nosotros crezcamos. Glorifícate a través de esta iglesia. Edifícanos por medio de las predicaciones, los mensajes, las actividades que se llevan a cabo en esta iglesia. Gracias por lo que sigues haciendo. Gracias por el banquete de construcción. Dios, te pedimos que nos sigas animando. Usa verdades de tu palabra para animar nuestra vida cristiana. Te necesitamos. Usa estas verdades. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a pasar, hermanos, algunos minutos de acciones de gracias y peticiones. No sé si algunos tengan una petición o una acción de gracias. Vamos a pasar a ese tiempo. Pastor Eliazar. Dave Houston. Y ya no se tiene que traducir. Entonces, ¿alguien tiene una petición, una acción de gracias? ¿Alguna otra petición? Estemos orando por el hermano Dave, su cirugía. Amén. Ok, hermanos, estemos orando por el hermano Dave. Si no hay otra petición o acción de gracias, vamos a dividirnos en nuestros grupos y así estaremos despedidos. Dios les bendiga.